Hola, muy buenas noches a todo el mundo. Hoy os traigo una nueva entrevista al canal. En este caso es una entrevista a Carolina, una persona con una condición llamada autismo. Espero que esta entrevista sirva para dar visibilidad a dicha condición y para que todos podamos entender un poquito mejor cómo funciona. Como os dije en el anterior vídeo, os pido respeto y saber estar y recordaros que en este vídeo lo que se hace es dar una opinión desde el punto de vista de una persona con dicha condición y que como todos los trastornos, como todas las enfermedades, como todas las patologías o como todas las condiciones, cada persona es un mundo y cada persona lo vive de una manera y lo siente de una manera. Entonces, nada, espero que os guste mucho y que disfrutéis mucho de la entrevista. Muchas gracias a todos por el apoyo y muchísimas gracias, Carolina, por exponerte y por dar a conocer tu condición. Un saludo. Bueno, Carolina, pues para empezar, me gustaría que hicieses una presentación, que contases un poquito quién eres, a qué te dedicas, para que la gente te pueda conocer un poquito más. Y estás grabando, ¿cierto? Sí. Ya, por si acaso. Que yo soy periodista y a veces hago entrevistas y no las grabo. Eh, bueno, te cuento, mi nombre es Carolina, yo tengo 36 años, soy de Chile, soy periodista, madre, estoy casada y a los 34 años, hace dos, me diagnosticaron dentro del espectro autista, como un diagnóstico oficial. Eh, Antes de eso yo siempre había sentido que no pertenecía, me sentía muy ajena o inadecuada al mundo, y esa fue como la respuesta. Vale. Y bueno, la gente no lo sabe, después yo pondré tu página y demás, pero llevas tiempo dando visibilidad a pues todo el espectro autista y demás. Quería preguntarte por qué, o sea, por qué decidiste exponerte y por qué decidiste empezar a contar tu caso para que los demás lo viesen. Sí, yo decidí empezar a contar mi historia personal, que como tú dices tiene ese costo de la exposición, eh, porque creo que muchas personas pueden estar pasando por lo mismo. Es muy difícil conseguir un diagnóstico cuando eres una mujer adulta, porque existen muchos prejuicios en torno al autismo y uno de ellos es que se da en niños, hombres pequeños. Entonces, siento que es un deber moral romper el estereotipo y abrir el camino para que a las niñas y a las mujeres y en general a todas las personas se les haga un poco más fácil. Sí, la verdad que estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí que normalmente la gente piensa en relación con, bueno, con todas las condiciones dentro del espectro autista, que no es solo una, que hay muchas distintas, que sobre todo ocurren en niños y hay muchísimos casos que se diagnostican en adultos, al igual que otros síndromes, otros trastornos. Y me parece importante también que la gente lo sepa para hacerse un poquito la idea de cómo funciona. Bueno, me has dicho que tu diagnóstico pues, está dentro del espectro autista. ¿Quieres puntualizar algo? ¿Alguna diferencia en tu condición o algo especial que pueda diferenciarlo de otras condiciones dentro del mismo espectro? Lo que pasa es que creo que también tenemos que cambiar un poco la idea de que, por ejemplo, lo que antes se diagnosticaba como Asperger, hoy día se diagnostica como autismo. Y lo que pasa cuando uno sigue haciendo esa diferenciación es que puedes generar esta idea de que estar como en una de las categorías es mejor que estar en otra. Entonces yo creo que es importante que sepamos que dentro del espectro efectivamente somos todos diferentes, somos todas las personas diferentes, pero yo no creo como en los grados de autismo, no creo que una persona sea más autista que otra, Vale. creo que las expresiones de la condición son diferentes. Entonces, quizá una persona no hablante maneja mejor sus funciones ejecutivas que yo, por ejemplo. Y eso no quiere decir que ser no hablante sea más fácil o más difícil. Ujú. Eso es como mi mensaje con esto. Entonces, claro,
De acuerdo al diagnóstico, yo tengo autismo nivel 1, que eso se define en base a la necesidad de apoyo que tiene una persona, pero ese autismo nivel 1 en el fondo, que podría ser considerado leve, no es leve porque yo llegué a este nivel de funcionalidad a costa de negar muchas veces mi esencia y de enmascararme para poder ser funcional. Entiendo. Yo estoy de acuerdo en eso. Siempre pongo un ejemplo, que es simplemente con los trastornos depresivos, que suelen ser los más conocidos, y es que dentro del trastorno hay muchos síntomas, y en función del número de síntomas te dicen lo tienes o no lo tienes. Pero claro, dentro de hasta del mismo trastorno en concreto, ves a dos personas y no tiene nada que ver. Y es lo que dices tú, no es ni mejor ni peor, no hay un síntoma que sea mejor que otro ni nada así. Yo lo que me refiero es, veo muy importante en la psicología exponer lo que son los síntomas, más allá de tengo esto o tengo aquello, me siento así o me siento de la otra manera, y las causas. Y creo que es algo que no se suele hacer mucho. Al final te quedas con el nombre, te quedas con que es algo crónico y encima pues tiene un impacto bastante fuerte a nivel mental y a nivel físico, más de lo que la gente piensa, que te diagnostiquen algo crónico. Por eso estoy de acuerdo contigo en que quizás es más eso, expresar un poco lo que sientes y de dónde puede venir, si es tu condición, bueno, es distinto, ¿no? Si es a lo mejor una depresión, pues puedes encontrar una causa o no, si es genética. Y olvidarnos un poquito también de tengo esto, porque realmente eso no define nada. Es muy complejo en psicología todo esto. Sí, es complejo, son muchas aristas. Y te quería preguntar, bueno, ahora ya tienes el diagnóstico desde hace 2 años, me has dicho. Antes de tenerlo, ¿cómo era tu vida? ¿Ya notabas alguna diferencia? ¿Te sentías incomprendida? Sí, yo desde que tengo memoria siempre me sentí incomprendida y además sentía que yo no tenía la capacidad de comprender el mundo. Eh, Todavía me pasa que hay cosas que simplemente no entiendo, no, como no logro razonar como la mayoría de las personas. Entonces, había aprendido muchas veces, como aprendemos muchas mujeres, sobre todo a camuflar y a imitar. Entonces, aprendemos qué se debe decir en qué momento, a veces lo usamos mal, pero en general es más o menos adecuado. Pero para mí tener un diagnóstico significó también la posibilidad de empezar a conocerme a mí, como quién estaba debajo de todas esas versiones de mí, de todas esas máscaras de distintas situaciones. Pero esa sensación de ser inadecuada la tuve siempre. O sea, me dices un poco que aprendiste ciertas normas sociales un poco por repetición, ¿no? Veías un poco lo que hacía la gente y decías, bueno, pues hago yo lo mismo porque debe ser así como hay que hacerlo, ¿no? Así es. Y antes del diagnóstico, ¿sospechaste que tenías una condición distinta o que podías tener algo en concreto o simplemente te sentías distinta y sin más? No, yo fui varias veces a psicólogos y psiquiatras buscando respuesta. Cuando tenía 23 años me diagnosticaron un trastorno obsesivo compulsivo y cuando tenía 28 me diagnosticaron un trastorno de ansiedad generalizada. Y yo siempre, cuando cuento esto, digo que si bien esos diagnósticos cubrían parte de mis dificultades y mis desafíos, no explicaban mi forma de ser, porque el autismo no es una enfermedad, entonces es parte esencial de lo que eres, a diferencia de cuando tienes un trastorno ansioso, que es una parte de ti, una parte de lo que te pasa, de lo que estás viviendo. Eh, entonces, claro, los trastornos ligados a la ansiedad, que efectivamente yo sufro mucha ansiedad, tenían sentido, pero no cubrían todo el espectro de cosas a las que me enfrentaba. Vale, pues aquí si te parece bien voy a puntualizar lo que estábamos hablando antes, de que, bueno, en psicología se conoce como trastorno del espectro autista y son un conjunto de trastornos distintos pues, que mantienen características similares, algunas de ellas, y causas comunes y demás.
Pero estaba hablando con Carolina de que dentro del espectro la gente está intentando cambiar el nombre de trastorno y llamarlo condición, aunque en psicología se siga manteniendo trastorno, ya que como acaba de explicar Carolina, eh, el autismo es una parte, o sea, es como es ella, no es que tenga ningún trastorno, no es que sea una enfermedad ni nada así, es una condición. Entonces lo puntualizo porque también me lo ha explicado ella así y creo que también es importante. Y te quería preguntar, para la gente, yo seguramente haga un vídeo explicando un poco todo esto, pero desde tu punto de vista, ¿cómo definirías el autismo a una persona que no sepa lo que es? Yo defino el autismo como un sistema operativo diferente. Nosotros percibimos el mundo de una manera diferente a la mayoría. Si bien todas las personas autistas también somos diferentes, compartimos ciertas características que son comunes, como por ejemplo el foco en el detalle, por sobre la visión más macro de las cosas. Si a mí tú me das una indicación para llegar a un lugar y me dices que mire la gran casa amarilla fosforescente que está en la esquina, es probable que yo nunca la vea. Yo veo el letrero que tiene el nombre de la calle. Entonces, eso, por ejemplo, no es ni mejor ni peor, solo es diferente y es menos común. Y por eso me gusta la definición como del sistema operativo, porque está bien, la mayoría de los teléfonos son Android, pero algunos son iOS y ninguno es mejor o peor en sí mismo, solo funcionan distintos. Entiendo. Parece muy curioso lo que has definido de que te centras más en los detalles que en lo que es global en sí. Y bueno, me has dicho eso, que hace 2 años te hicieron el diagnóstico. ¿Cuáles fueron los primeros pasos que diste una vez que te dijeron, oye, mira, tienes esta condición? Estuve yendo a terapia ocupacional durante cerca de 6 meses, que me ayudó mucho a tratar de organizarme, porque una de las complejidades que tiene el autismo es cómo funcionan las funciones ejecutivas, que dentro de eso está organizarse y planificar y cómo concretar y controlar impulsos y una serie de cosas. Y a mí me cuesta mucho gestionar mi tiempo. No sé cuánto me voy a demorar en hacer algo, como que no entiendo el tiempo. Entonces ese fue un apoyo concreto que yo busqué. También empecé a ir a la psicóloga y también busqué apoyo de psiquiatra que había tenido antes para la ansiedad, no para el autismo, pero sí porque la ansiedad se me dispara. Y ese es otro punto que es importante, que las personas autistas muchas veces tenemos ansiedad porque el entorno es muy hostil. El problema no es el autismo en sí, es el mundo en el que te tienes que mover, con las personas que te tienes que relacionar. Eso genera mucha ansiedad. Y esos fueron los apoyos concretos que busqué. Psicóloga, terapeuta ocupacional y psiquiatra. Claro, es lo que decías, si tú ves el mundo de un modo distinto y, claro, te encuentras con personas que para ti, pues, hay cosas que no entiendes de su comportamiento, no entiendes a nivel social cómo funcionamos y demás. Claro, es normal que eso dispare la ansiedad y te haga sentir muy inquieta y con mucha incomprensión. Lo veo, la verdad, que totalmente lógico. Y a través de todas estas terapias que has mencionado, la terapia ocupacional, el psicólogo y el psiquiatra, en estos 2 años, ¿has notado una evolución? Sí, 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 yo te diría que el primer año fue mucho más complejo el proceso porque hubo como que resignificar muchas cosas de mi vida, ¿sí? Y repensar por qué tomé las decisiones que tomé, cuáles yo de verdad las quería y cuáles eran una imposición social y las hice por esta necesidad de pertenecer. Entonces, yo diría que el primer año a nivel familiar y personal fue complejo, pero hoy, o sea, yo siempre estuve muy agradecida al diagnóstico, siempre lo vi como algo muy positivo, pero en el camino como de reconocerme, hoy día creo que soy mucho más libre y me, como estoy tratando de ser más yo en todas las instancias y no como ser un personaje distinto para cada ocasión. entiendo, entiendo.
O sea, te iba a preguntar ahora, ¿qué sería lo que más te ayuda de todo esto? Según me cuentas, sería un poco aceptarte a ti misma, aunque ya te aceptabas, pero un poco en términos de que no te dejes llevar un poco por la marea social, sino que digas, mira, yo soy Mm. así, a lo mejor pienso distinto en esto o en aquello, pero soy Carolina y soy así, no hay ningún problema, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? En general, em, al principio, bueno, siempre hay gente que no te cree y eso es súper difícil porque es súper injusto, porque te dicen, no pareces autista. Y a mí me da rabia no parecer autista porque ¿qué es? ¿Cómo me tengo que ver para parecer autista? Y si te dicen, no, es que las personas autistas, no sé, hacen muchos movimientos repetitivos o, no sé, no les gusta hablar o lo que sea que te digan como de prejuicio, yo digo, sí, pero es que yo naturalmente haría eso, pero he trabajado tanto para esconderlo que hoy día me dices que no parezco autista, pero es mi culpa. O sea, no está bien. Pero lo que te quería decir es que la mayoría de las personas no reaccionan así y al revés, ha sido buena mi experiencia de salir del closet autista, de contarle a las personas con las que trabajo y con las que me relaciono, porque me permite ser más honesta acerca de mis necesidades, como en momentos específicos o lo que vaya pasando. Claro, es que yo creo que hay una cosa que no se tiene mucho en cuenta, y es que dentro de cualquier diagnóstico de cualquier cosa, hay una cosa que influye muchísimo, que es el ambiente. Entonces, el trabajo que realiza una persona sobre sí misma, pues por ejemplo, antes mencionabas que te diagnosticaron el trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, pues una persona puede ver a 100 personas con esta patología y cada uno va a ser distinto, no se van a Mm. comportar todos igual, ni vas a ver y vas a decir, ah, sí, mira, tiene esto, tiene aquello. No. Y hay infinidad de personas con autismo que es que no se lo vas a notar. Porque pues, también es eso, el funcionamiento de la mente, eso no se ve, esas cosas no se ven. No se ve, sí. Ah, entonces, Eso no, no tenemos, no sé, la cara verde, no, no. sí, pero yo creo que también todo eso es, bueno, aparte de, hay un poco de falta de educación muchas veces, pero considero que la gente no sabe lo que es todo esto y como no lo entiende, pues muchas veces también con el tema de las películas, que seguro que a ti hasta en ciertos Sí. momentos te puede molestar, ¿no? Porque se ponen unos ejemplos tan drásticos, el peor ejemplo que hay. Y claro, la gente se piensa que todo el mundo es así, y son películas. Sí, eso pasa mucho. Los personajes autistas de series y de películas en general son así, pero cero reflejo de la realidad. Es como exacerbemos todas las características para que se note harto, bastante que es autista. Entonces, Sheldon Cooper, claro, no es el común de las personas. Sí, que se lo ocupe supuestamente tenía Asperger, ¿no? Claro, pero Asperger ahora es parte del Sí, sí, diagnóstico de pertenece. autismo. Claro, claro, pues es un poco a lo que me refería. Y se pone estos ejemplos Sí, y no tiene por qué ser así. Y bueno, mencionabas todo lo de la terapia ocupacional y la terapia psicológica y psiquiátrica. ¿Cómo has visto tú o cómo te ha tratado y qué intentarías mejorar dentro de todo el sistema de salud mental? no, muchísimas cosas. O sea, a mí me costó mucho encontrar una psiquiatra que me creyera. Ya había conocido a otros psiquiatras por ansiedad y todo, pero fui a un psiquiatra de mi ciudad que es como, me lo recomendaron y llegué y, y le dije que yo era autista y me miró y me dijo, pero usted mira los ojos, usted no puede ser autista. Y entonces a mí no fui nunca más, hasta que encontré a una psiquiatra que era más joven y yo creo que tiene que ver con la nueva formación quizá de los profesionales más jóvenes que están más abiertos como a romper paradigmas, que ella sí me creyó y me tomó en serio y hemos hecho un trabajo. Eh, pero cuesta muchísimo, sobre todo en el caso de mujeres adultas, encontrar a profesionales que te tomen en serio. Mucho. Es a nivel, con la gente que yo he hablado de todos los países. Yo sé que Chile está bien retrasado en temas de, como de manejo
del autismo en general, como que hay poco conocimiento y todo, pero con las personas que he hablado de otros países tienen problemas muy similares. Creo que Ah, falta actualización, interés, no sé. yo te diría aquí en España, dentro de lo que es el sistema sanitario, lo que peor está con diferencia es salud mental, Mm, sin ninguna duda. sí. Pero hacia todo, hacia cualquier trastorno, hacia cualquier condición, hay muy poco tiempo, hay demasiados pacientes y luego lo que mencionas, creo que hay que innovar un poco más, hay que ir introduciendo pues, nuevas herramientas y muchas veces te encuentras, pues eso, profesionales que, bueno, pues que ya tienen su edad y es complicado. Muchas veces es Y no complicado. quieren seguir aprendiendo, si eso es, porque uno puede decir, una persona puede ser, no sé, puede tener 60 o 70 años y seguir ejerciendo y seguir aprendiendo, pero es como de actitud, como esa sensación de que son personas dueñas de la verdad, entonces todo lo que ha salido ahora o todo lo que es nuevo está mal. Claro, es que no hay que olvidarse que, bueno, tanto la psicología como la medicina en general es que innova continuamente, se descubren nuevas Claro. cosas, por ejemplo, un síndrome se descompone en tres nuevos, todo eso hay que ir aprendiéndolo y hay que ir utilizando las nuevas herramientas que van saliendo. Y claro, es bastante trabajo y bueno, pues hay gente que tiene más vocación que otra, hay gente pues que con el tiempo quizás se acomode un poquito y luego hay pues gente maravillosa que pues que son la que hace que tiremos para adelante, ¿no? Claro, que funcione. Y actualmente o en algún momento de estos 2 años, ¿has recibido medicación para sobrellevar el autismo de alguna manera o solo por, digamos, las otras condiciones que has contado, pues que tienes ansiedad o el trastorno obsesivo compulsivo? Sí, no, yo tomo medicación para la ansiedad, para poder dormir, que si bien lo que pasa es que no existe medicación para el autismo, porque como no es una enfermedad, no hay nada como que vaya a sanar el autismo en el fondo. Pero sí existe medicación para cosas que sufrimos habitualmente las personas autistas, como por ejemplo el insomnio. Es muy común que las personas autistas tengan problemas para dormir desde la infancia. Entonces yo sí tomo, no todos los días, pero cuando me está costando mucho dormir, tomo remedios para dormir. Tomo antidepresivos porque mi serotonina, por eso me diagnosticaron también un trastorno obsesivo compulsivo en algún momento. Entonces, para disminuir como ese nivel de ansiedad y estabilizar ánimo, eh, eso tomo hoy día. Entiendo. En cuanto a lo de la medicación, claro, como dices, no puedes dar medicación para una condición, pero sí que pues, a niños también se da muchas veces algún tipo de antipsicótico y esta serie de cuestiones. Por eso te preguntaba un poco. Uh -huh. ¿Y qué tal tu experiencia con la medicación? A mí, yo siempre he estado a favor de la medicación cuando es necesaria para vivir mejor. Yo ya había usado medicamentos antes con mis diagnósticos de ansiedad, así que no ha sido una experiencia nueva. Creo que me regula y me permite habitar mejor el mundo. Eh, Así que siempre he defendido el uso de medicamentos cuando sirven, o sea, cuando son necesarios. No creo como en la sobremedicación, porque no queremos cambiar la esencia de la persona, pero sí creo que dirigida a dificultades específicas sirve mucho. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo también. Tengo esa como una posición neutra. Me he encontrado muchos casos de sobremedicación que creo que Mm, son incluso más dañinos que la no medicación, sí. pero a la vez yo estoy eso, a favor de la medicación de una forma pues, correcta, sobre todo en lo que es la dosis. Y el otro día hablaba de este tema y decía que, lo hablé con una psicóloga, digo, ¿por qué no se incentiva más el tema de hacer análisis de neurotransmisores? Porque se pueden hacer. Porque de esa forma uno puede medir los índices, pues, por ejemplo, de serotonina, noradrenalina o Mm. dopamina, ir aplicando la medicación y ver cómo se van regulando.
Creo que, claro. no sé, yo nunca he visto eso. No sé si allí en Chile, aquí en España nunca. No, no, acá tampoco. Y yo también creo que eso es necesario y también creo que tiene que ver con la poca inversión que hay en salud mental y el poco interés como en desarrollar soluciones reales. A mí me parece muy curioso que hasta hace no mucho yo nunca había escuchado hablar ni siquiera de ese tipo de análisis, pero que me parecen, pues igual que a una persona que tiene diabetes, le haces un análisis para ver, ¿no? La cantidad de azúcar y demás, Claro. pues lo mismo con los neurotransmisores. Bueno, ahora sí, si te parece bien, te voy a hacer alguna preguntita que me han dejado, que pregunto a la gente, a ver qué te preguntaría. Ya. Y a ver, me han dejado por aquí, por ejemplo, ¿hay algún momento a lo largo del día o alguna temporada a lo largo del año, ya sea por un cambio de estación o algo así, donde tú te sientas mejor o peor? Sí, a mí me gusta el otoño. Esa es mi estación favorita. Siento que la temperatura y la cantidad de lluvia y el largo de los días, el otoño es mi estación. El verano no me gusta. Yo en verano sufro, no me gusta tener calor, me duele la cabeza, no logro sentirme cómoda. Nunca, nunca había pensado como en esa pregunta, pero eso es algo que me pasa y lo tengo súper claro. Y lo mismo a lo largo del día, a la mañana me cuesta mucho. Me cuesta mucho despertar, funcionar, prefiero la noche. Bueno, pues tenemos bastante en común entonces. A mí me pasa igual con el verano y me pasa igual con la mañana. Pero es curioso que tu estación favorita sea el otoño, porque sí que es verdad que suele ser el cambio de verano a otoño, suele ser cuando las personas se ponen peor. Es ¿En muy serio? curioso. Sí, Ah, no sabía. sí, yo conozco No, muchísimos casos. amo el otoño. Me gustan las hojas secas, me gusta el viento, me gusta mucho el otoño. Genial. Mira, me han hecho hoy por la mañana me ha hecho una pregunta. A mí me ha parecido muy curiosa. No sé qué vas a contestar. Que es, ¿cómo ves tú a las personas que no están dentro del espectro autista? Ya. En general, Creo sí. que sí, 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 entiendo la pregunta. Así como cómo nos ven ellos a las personas autistas, como vemos nosotros a las personas neurotípicas. Me pasa que creo que se complican por cosas que no tienen ningún sentido. Como que vivimos en función de un tiempo que alguien definió. Funcionamos con dinero que cuesta lo que alguien dijo, como que nada es real. En las cosas, por las cosas que se preocupan, no son cosas reales, pues, como del sentido de la vida. Entonces, y eso yo dejé de intentar comprenderlo. Eh, y me pasa también que siento que no son sinceras, como que todo está basado en unos acuerdos tácitos de como convenientes para no te llegas a conocer. Entonces te subes al ascensor y hay que hablar del clima. Y si no es el clima, es la pandemia. Y si no es la pandemia, es el colegio. Pero son temas, no llegas a hablar con la otra persona. Eso me pasa, con así como cosas muy generales. Por supuesto que todas las personas somos diferentes y todo lo demás, pero siento que esas características son comunes. Y uno le pregunta como, ¿pero por qué? ¿Qué quieres hacer en la vida? No, yo quiero ser gerente. Y yo, no, en la vida, no en el trabajo, no en tu estructura, en tu jerarquía. Entonces, eso, no creo en los roles de género, no creo en la estructura como jerárquica, vertical. Y me cuesta entender que el mundo funcione así. La verdad es que estoy bastante de acuerdo. Es muy curioso lo que has dicho del tiempo, porque realmente tenemos el tiempo como una ley establecida y ni siquiera los científicos saben lo que es. Saben que aparece por No ahí, pero existe. no saben lo que es. Sí. Entonces, posiblemente la conclusión a la que más científicos han llegado es que no existe. Solo que, claro, yo creo que también es como una herramienta que tenemos el ser humano para poder vivir más cómodamente, por decirlo de alguna manera. Porque, claro, que te digan que el tiempo no existe y nosotros al fin y al cabo envejecemos, tenemos
vivimos una serie de años, ¿no? Entonces, yo creo que no estamos ni capacitados para entender eso. Y en cuanto al dinero, más de lo mismo, porque antes el dinero estaba respaldado por oro, pero ahora ya no. Está basado en Es, la confianza, no tiene mucho sentido. Es un poco lo que tú dices también. Y en cuanto, bueno, pues el ser humano, pues que actúa un poco por intereses en sus interacciones sociales, como que siempre hace algo para obtener algo, ¿no? Es muy común. Yo escribí una frase que es, eh, la sensibilidad es un don y sobrellevarla es una virtud. Y al final pienso que muchas personas dentro del espectro autista tienen como la sensibilidad muy desarrollada y son personas que dan. Y en esta sociedad es complicado dar y dar y dar porque muchas veces no se te devuelve. Y cuando uno acepta que no se le devuelva y paga el precio, vale, pero es complicado llegar a esa conclusión. sí, yo creo que es complicado, pero es complicado también porque ves que las otras personas no lo hacen y no lo entienden. Porque quizá yo naturalmente, yo soy, como no me cuestiono si lo que hago o dejo de hacer va a tener un beneficio posterior para mí. No, yo lo hago porque quiero. Entonces, eso se convierte en un tema cuando los demás te hacen notar o te empiezan como a pedir más, como que se aprovechan de la oportunidad de, ya, no sé, voy a poner cualquier ejemplo, no sé, ella siempre me regala chocolate, así que le voy a decir que me regale 100 chocolates porque sé que lo va a hacer. Y claro, efectivamente, si yo lo puedo hacer, lo hago, pero después hay un costo emocional porque no por la gente que te quiere y te recibe, por la otra gente, por la Sí, gente que en realidad tú no le importas. Ese es el costo emocional. claro, Y al realmente. final yo lo que, perdón, es que lo No, que no, yo no, no, sí, descubrí sí. con eso es que el problema es de ellos, no es mío. Sí. Yo pienso que no hay nada más importante en la vida como tener la conciencia tranquila. Y uno cuando hace el bien tiene la conciencia tranquila. Si el resto no le corresponde, es problema del resto. Pero es lo que te digo, a veces es complicado aceptarlo y por supuesto es por esa gente que actúa así, porque Mm, cuando quieres a alguien, tú das no para recibir, das, pero es que la otra persona te va a dar a ti. Y al claro, final porque te estáis, quiere. claro, estáis bien dando y recibiendo, pero simplemente porque queréis dar, no recibir. Mm. Entonces a mí me parece una forma muy bonita de ver el mundo realmente y ojalá la viese más gente así. Entonces me parecía muy curiosa esa pregunta, ¿no? Esa Porque pregunta. ¿no? Siempre es, ¿y cómo es alguien autista? Bueno, ¿y cómo ve un autista a otra persona? Porque es lo que tú dices, es una condición y quizás estemos un poquito peor la gente que no tenemos dicha condición. Habría que hacérnoslo mirar también. Porque al fin y al cabo, que gente se sienta excluida o esté sufriendo simplemente por cómo es, quizás la sociedad tiene un peso sobre ella, ¿no? Sí, y yo creo que eso pasa con todas las personas que somos de alguna minoría o que hemos sido, no sé, de alguna manera como excluidos de todo tipo de personas, no solo autistas, sino que eh, en muchos casos las mujeres, en muchos casos, no sé, las personas de cierta nacionalidad o las personas que son disidencias de género, todo. Sí, yo creo que normalmente la diferencia en sí, que una persona sea diferente, da igual por lo que Mm, sea, simplemente por sí. sus actos, ya se suele castigar, porque es como, oye, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Por qué no actúa como todos nosotros que estamos haciendo esto? ¿Por qué esa persona hace eso aquí? Y por poner un ejemplo tan simple como, no sé, normalmente cuando somos pequeños, pues, sobre todo los chicos, jugamos mucho al fútbol, ¿no? Ujú. Entonces, pues a alguien a lo mejor no le apetece estar jugando al fútbol y se sienta a leer un libro y ya es como, ¿qué le pasa a ese de allí, no? Y no le pasa nada, está leyendo un libro igual que,
que podía jugar al fútbol o al tenis o a lo que él quiera, ¿no? Entonces, en relación con esto, ¿qué crees que puede hacer la gente para apoyar, ayudar y entender a personas que tienen tu condición? Yo creo que todas las personas tenemos que mirar a los demás eh, sin, sin tanto juicio, o sea, sin juicio, ojalá, como dejar ser. Yo siento que si alguien no te está haciendo daño y no le está haciendo daño, no se está haciendo daño a sí mismo o a alguien más, ¿por qué se convierte en un tema para ti? ¿Por qué estás tan concentrado en ver lo que hace la otra persona que no puedes como solo dejarla ser y ser tú y que valoremos la diversidad? Porque la diversidad es hermosa, el mundo es hermoso porque somos diferentes, no porque somos iguales. Y creo que ese es una mirada que ojalá tuviéramos todas las personas, no solo como respecto de las personas autistas o respecto de las mujeres o sea, todas las personas. Si tuviéramos la libertad de desarrollarnos y de como vivir de acuerdo a nuestra esencia, creo que la sociedad sería mejor. Ujú. O sea que digamos que tú simplemente lo que crees que debería hacer la gente con personas con tu condición como con cualquier condición, simplemente pues, con sus diferencias, Uh -huh. es aceptarlas, no que no haya un juicio de por qué es así o por qué deja de ser del otro modo. Y simplemente eso, lo que has dicho, que tu forma de actuar, si no está dañando a nadie, porque tiene que ser criticada, ¿no? Si al final es respeto, nada más. Si respetamos a las otras personas porque son personas, no porque son, no sé, el jefe o el rey, sino porque es un ser humano, no porque es un niño vale menos que si es un adulto. Todos, creo que todas las personas valemos lo mismo. Y si respetamos a todas las personas por igual, creo que haría una gran diferencia. Estoy totalmente de acuerdo y al final es curioso porque lo estás diciendo de una manera general que yo creo que también realmente ayudaría a que, pues por ejemplo, que no estuviésemos haciendo esta entrevista en función de que eres del espectro autista y sino en función de Carolina periodista o Carolina lo que sea, ¿no? Es decir, que pasaría dicha condición a ser simplemente una cualidad, pues que eres diferente igual que el resto y sería aceptada. Sí, ya, ese es mi sueño, porque hoy día yo agradezco mi diagnóstico porque la gente dice, pero ¿para qué quieres una etiqueta? Y la verdad es que si yo no tengo esta etiqueta, tengo muchas otras. La loca, la intensa, la llorona, la exagerada, la rara. Entonces, mejor autista, porque esa me acomoda, me explica y engloba todo lo demás. Pero mi sueño es que llegue un momento en que nadie necesite un diagnóstico, si es que no tiene una enfermedad. Que nadie necesite que le pongan nombre a su forma de ser. Eso, lo que tú dijiste es exactamente lo que yo aspiro como, ojalá que exista en algún momento. Pues sí, realmente es así. Y fíjate que en este caso es una condición, pero por ejemplo, pues el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Se Uh -huh, considera crónico. Al ser crónico, solo tienes una opción. Tienes que aprender a vivir con ello. uh -huh, Entonces, al final te da igual que tengas un trastorno obsesivo compulsivo y que sea un trastorno en sí, a decir, pues soy una persona de este modo. Es lo mismo, uh porque -huh. es crónico y tienes que aprender a vivir con ello. Entonces, yo, como también he sido paciente, me lo planteé un día. eh, porque además esto, como los diagnósticos son tan complicados a veces, que creemos o parece que tienes, tal. Dije, yo no sé, yo solo sé que soy así, voy a aceptarlo y a trabajar en ello. No hay otro camino. Y, a ver, me han dejado aquí, ya falta poquito. ¿Qué le dirías a una persona a la que le han diagnosticado con autismo?
Les diría que no tengan miedo. Creo que el miedo es como la primera reacción cuando uno no conoce algo. Que no tengan miedo porque no es una tragedia, no es una condena, no es una sentencia, solo es una explicación de por qué eres como eres, y probablemente esas personas que están llegando a un diagnóstico, el diagnóstico les responde preguntas que antes nunca habían podido responder. Entonces, abordarlo desde, ojalá, la curiosidad. ¿Qué significa? ¿Qué saco de esto? ¿Qué explica de mí? Eh, porque hay muchos mitos y hay mucha información muy terrible. Si tú googleas autismo es, oh, tu vida va a acabar acá y no vas a lograr nada y todo lo que lograste es mentira. Y no es así, hay de todo, como en todo en la vida. Entonces, ojalá abordar el diagnóstico desde la curiosidad y no del miedo. Además, tú, según me estás contando, lo que yo estoy entendiendo es que, digamos que tu implicación, lo que tú puedes hacer, teniendo esta condición, me refiero, tiene un impacto enorme. Es decir, el trabajo que tú hagas, ya sea también con terapia ocupacional o con el psicólogo y demás, ese trabajo que hagas, conocerte más, aceptarte, puede marcar la diferencia entre sufrir o ser Sí, feliz, ¿no? te cambia la vida. O sea, saber, entender lo que te pasa es una oportunidad tremenda. Entonces, creo que hay que tomarlo así. Genial, pues ahí dejamos el mensaje. Si lo llegas a ver a alguien que esté pasando por esto o que tenga familiares, que yo conozco a gente que tiene familiares con autismo, pues que lo puedan entender un poquito mejor y que tampoco se asusten en exceso y se paralicen por ello. Y ahora te preguntaría, ¿qué opinabas del autismo antes de ser diagnosticada con autismo? Yo siempre tuve curiosidad, yo creo que de alguna manera me sentía identificada con ciertas características. Cuando yo tenía 8 años o 9 años, vi una película que se llama Casa de Cartas, no como la serie de ahora, sino una película muy antigua, donde una niña era autista. Yo no me acuerdo muy bien de qué se trataba, pero tengo como las imágenes grabadas, que esta niña era autista y construía un castillo de cartas, así que era como una escalera que llegaba al cielo, porque se había muerto su papá y era la forma como de comunicarse con él. Cuando yo vi esta película, yo dije, yo soy como esa niña. Y nunca tuve una noción, o sea, una visión negativa del autismo, nunca. Nunca me dio miedo, nunca, no sé, no, creo que siempre de alguna forma me identifiqué con ciertas características, y además que yo no tengo, como que no hay ninguna condición que yo mire como con rechazo, solo como quiero saber más. Pues genial, la verdad que es una visión muy positiva y que no se suele ver mucho, porque normalmente, esta pregunta la hice el otro día también, y normalmente cuando no tenemos una condición o no tenemos pues, un trastorno psicológico y demás, desde fuera se suele ver, o no se suele comprender, o se ve, hay gente incluso que piensa que la gente se lo inventa o Mm. que hace teatro y cuesta definirlo, cuesta explicarle a la gente lo que son estas condiciones y cómo funcionan. Así que si ya desde pequeña pues tenías todo esto aceptado y demás, pues supongo que también te habrá sido una ayuda de que cuando te lo han diagnosticado no te asustaste como se podría haber asustado a otra persona, ¿no? No, yo me emocioné, así como al fin, al fin entiendo. Pues qué bien, qué bien. Y nada, ahora, por último, bueno, no es una pregunta en sí, es decirte que si quieres dar un alegato, puede ser de esto o de lo que te apetezca a ti, algo que quieras transmitir a la gente. Yo lo que trato de transmitirle a las personas va sobre todo para las familias de infancias autistas. Creo que tenemos que respetar la diversidad en la infancia, porque eso permite que crezcan
personas respetuosas y amables con los demás y consigo mismos. Entonces, si tu hija o tu hijo, no sé, aletea cuando está contento o pasa los recreos en la biblioteca o hace cosas que a ti te pueden parecer raras, eh, pero que no le hacen daño, déjalo. Como démosle libertad a la infancia autista de reivindicar lo que significa ser uno mismo. Creo que los niños y niñas tienen eh, la posibilidad de mostrar cómo funcionaría el mundo si es que los dejamos. Pero si seguimos limitando la forma de ser o viéndolos como un problema o buscando una cura o llevándolos a terapias conductuales, eso nunca va a pasar. Entonces, siempre trato como de hablarle a los cuidadores, padres, madres de infancia autista, para que respeten también ese espacio, que no traten de que se vean menos autistas. No tiene nada de malo. Mm. Eso. Entonces, creo que la entrevista a nivel general yo la definiría con una palabra que es aceptación. Al final es eso, es aceptar las condiciones distintas y no intentes cambiarlas, que no pasa nada y además que aburrido que todo el mundo fuese igual, ¿no? La verdad que se agradece que haya personas que sean distintas, Sí, al menos yo lo veo así. Y por último, si quieres dejar, no sé si hay alguna página o algún tipo de herramienta que pueda ayudar a gente que tenga una persona que esté pasando por esto o que ella misma esté pasando por esto, a la que pueda acudir. sí. A mí me gusta mucho una agrupación que hay en Perú que se llama EITA. EITA trabaja con personas autistas hace 11 o 12 años y saben mucho de autismo en mujeres, que es muy difícil de encontrar. Y a esa agrupación yo trato como de enviar a la gente a buscar información o a preguntar. Me gusta mucho el trabajo que hacen. Pues genial, pues lo dejamos por ahí. Al final también creo que es importante, ¿no? Dejar alguna herramienta y demás, que seguro que le ayuda a la gente. Pues nada, Carolina, yo te agradezco mucho, la verdad que ha sido un placer. Además, transmites mucha alegría y mucha paz. Desde la pantalla se nota ya. Así que nada, te agradezco un montón que hayas querido participar, que te expongas de esa manera y que ayudes a la gente a comprender esto. Y dejaré también, pues eso, tu página debajo del vídeo y tal para que la gente también pueda echar un vistazo y que poquito a poco pues se pueda entender mejor y se acepte, ¿no? Sí, yo te quiero agradecer mucho la invitación. Yo trato de hablar de autismo lo más posible. Creo que mientras más hablemos, más van a desaparecer los mitos, así que este tipo de espacio como el que tú creaste, Álvaro, es muy importante y te lo agradezco muchísimo. Nada, muchísimas gracias a ti.